Hi everyone, what's up? Nuevo vídeo y yes, nuevas cosas de inglés para aprender. En este vídeo estudiaremos el verbo to be, uno de los primeros verbos y de los más básicos que se estudian. Vamos a ver cuáles son sus significados, cuáles son sus estructuras y, en definitiva, todo lo que necesitamos para poder utilizarlo de la mejor manera posible. Let's go to the presentation. Primero de todo, he de decir que no por ser uno de los verbos más básicos y el primero que se estudia de todos, es el más fácil de todos. Sí que es muy sencillo, pero es lo típico que cuando dices, oye, vamos a hacer una fiesta ibicenca, siempre está el típico cuñao que se viene con un traje rojo y con un sombrero rojo. Pues ese es el verbo to be. No sigue las normas, se niega y se interroga solo. No necesita ningún tipo de auxiliar como el resto de verbos, es decir, todos los verbos siguen una misma estructura, todos los verbos tienen un auxiliar para hacer su negación, para hacer su interrogativa, menos el verbo to be. El verbo to be va por libre. Entonces, vamos a ver cuáles son sus significados, lo primero de todo, para que nos quede claro que este verbo, además de no seguir las normas, tiene dos significados diferentes. Tiene el significado ser y el significado estar. Por cierto, si me permitís el chiste, os lo cuento bajito. Mejor para que nadie se entere, porque si no, me pueden echar directamente de esta casa. Es ese amigo tuyo que vive en Londres y te dice, pasa, ¿me puedes esperar si quieres en la sala de ser? Y tú dirás, hombre, pues te tendré que esperar en la sala de estar. Te dice tu amigo, bueno, es que aquí se dice de la misma manera. Ser, estar, ¿lo pilláis? Bueno, da igual, lo siento, no volveré a hacerlo, no puedo evitarlo. Entonces, tenemos este verbo ser y tenemos este verbo estar. En español tenemos dos realidades diferentes, en inglés solo tenemos una, el verbo to be. Si echamos un vistazo a los ejemplos del verbo ser, podemos decir que, por ejemplo, yo soy alto sería I am tall. Ella es simpática, she is kind. Ellos son profesores, they are teachers. Si os dais cuenta, tenéis tres formas diferentes. Soy, es y son. Estas tres maneras en el verbo to be, cada una se representa de una manera diferente. No os preocupéis porque simplemente hay tres formas de representarlo. Las veremos un poquito más adelante. En el caso del verbo estar, si nos damos cuenta de estos ejemplos que tenemos aquí, yo estoy cansado, I am tired, ella está aquí, she is here, y ellos están en casa, they are at home. En todos estos ejemplos que hemos visto, tanto del verbo ser como del verbo estar, nos damos cuenta de que tenemos ese verbo to be, pero lo hemos visto, como hemos dicho antes, en tres formas diferentes. Entonces, ¿cuáles son sus tres formas? Am, is, are. En el caso de am, lo vamos a utilizar solo para la primera persona de singular, es decir, para yo. Yo soy alto, yo estoy cansado. I am tall y I am tired. Is lo vamos a utilizar para la tercera persona de singular, es decir, para he, she o it. Para estos tres y solo para estos tres. En ella es guapa, él está aquí o el libro está en la mesa, she is pretty, he's here, it is on the table. En todos estos casos tenemos is. En todos estos casos tenemos el verbo to be en su forma de tercera persona, is. En el caso de are, lo utilizamos para la segunda persona del singular, es decir, para you, para tú, y lo utilizamos también para todos los plurales, es decir, para nosotros, para vosotros y para ellos, para we, para you y para they. No os preocupéis con el tema de los sujetos y no os preocupéis con el tema de los pronombres porque luego tenemos un apartado específico para entenderlos un poco mejor. En el caso de nosotros somos listos, vosotros estáis en casa o ellos son profesores, en todos tenemos we are intelligent, you are at home y they are teachers. ¿Sí? Entonces podemos decir simplemente que estas tres formas, am, is, are, son las formas de representar nuestro verbo to be, nuestro verbo ser o estar en inglés. Fácil hasta el momento, ¿verdad? Echamos un vistazo a las estructuras, tanto de afirmativa como de negativa como de interrogativa. Por cierto, antes de pasar con las estructuras, ¿no has visto en aquella esquina cómo asoma por allí aquel cuñado del que hablábamos antes que va vestido de rojo? Pues justo debajo
tienes otro botoncito rojo que pone suscribirse, puedes hacerlo y así, yo qué sé, pues te enteras de todas las cosas, así los próximos vídeos que subimos del presente simple, presente continuo, todos los vídeos de inglés, te salta la notificación y así eres el primero o la primera en verlos. Creo que está guay, ¿verdad? Vamos a las estructuras entonces, ahora sí. Si echamos un vistazo a la afirmativa, y siempre teniendo en cuenta a este cuñado que va de rojo, sí, a este de aquí, teniendo en cuenta este tipo que tenemos, vamos a darnos cuenta de que en primera posición, como siempre, tenemos el color rojo, el sujeto. En segunda posición tenemos el verbo, en este caso el verbo to be en sus tres formas que hemos visto anteriormente, y después tenemos el objeto en azul, de tal manera que es el resto de la oración, ¿sí? Los ejemplos que tenemos: I am your friend, yo soy tu amigo; you are handsome, tú eres guapo; he is my father, él es mi padre; she is in her bedroom, ella está en la habitación; it is black and white, es blanco y negro; we are Spanish, somos españoles; y they are fabulous, ellos son fabulosos. Tenemos en todas la misma estructura: rojo, verde, azul. Por ahí tenéis un cuadrito que nos pone contractions. Simplemente tenemos que tener en cuenta que podemos acortar un poquito. Los ingleses siempre tienen esta manía de acortar las cosas, de hacerlas un poquito más pequeñas. Y tenemos que I am se puede decir como I'm. Le quitamos simplemente la A y lo pronunciamos todo junto. En las siguientes, en is, le quitamos siempre la I y en are le quitamos siempre la A. De tal manera que tenemos your, his, she's, it's, we're y their, ¿vale? Entonces no hace falta que digamos she is en dos palabras separadas, sino que podemos decir simplemente she's y hacerlo un poquito más corto. No hace falta decir I am, sino que podemos decir I'm tall. Y así acortamos un poquito. En realidad no estamos tampoco acortando mucho tiempo, pero bueno, las contracciones siempre son útiles y siempre las vamos a utilizar. Nos vamos a ir a las estructuras de la negativa. Tenemos los mismos ejemplos de antes y lo único que hemos hecho ha sido añadirle en amarillito ese not que tenemos después del verbo. I am not your friend, you are not handsome, he is not my father, etcétera, etcétera, etcétera. Como antes, tenemos una tablita con las contracciones, es decir, lo podemos hacer un poquitito más corto todavía, ¿sí? En el caso de la primera persona de singular, con ese am, no podemos hacer I am... MNT, como que queda un poquito feo, y dijeron, esta la vamos a dejar sin contracción. Entonces la única contracción que podemos hacer es con el sujeto I'm not. I'm not. En el caso de todas las personas siguientes, en el caso de todos los sujetos siguientes, siempre podremos hacer la contracción entre el verbo to be y la negativa, de tal manera que tenemos you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't y they aren't. Es decir, estamos quitando esa O. En vez de decir you are not, tres palabras, decimos you aren't, un poquito más corto. En vez de decir we are not, decimos we aren't, un poquito más corto. Y en vez de decir he is not, decimos he isn't, un poquito más corto, ¿vale? Simplemente, una vez más, contracciones. Vamos a ir a las estructuras de las interrogativas y ahí decimos que siempre tenemos esta inversión, siempre tenemos un cambio. Antes teníamos en primera posición el rojo y después el verde. Ahora vamos a tener en primera posición el verde y después el rojo. Tenemos que hacer la inversión, ¿sí? Primera posición, por tanto, verbo to be, columna verde. Segunda posición el sujeto, columna en rojo. Y tercera posición el objeto, ese sí que no cambia, ese sí que se queda siempre al final de la frase. Primera posición, por tanto, am, is, are. Segunda posición, todos los sujetos. Os estaréis preguntando si aquí podemos hacer alguna contracción. En realidad no podemos. Podemos hacer las contracciones en la afirmativa y en la negativa, pero en la interrogativa nos quedamos con que no tenemos contracciones. Importantísimo, el verbo to be, además de todo esto de lo que ya hemos hablado, se utiliza también para otras cositas especiales. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, la edad. Cuando decimos yo tengo 20 años, ojalá tuviese 20 años, estamos diciendo I am 20, no decimos I have 20 years old. Es uno de los errores más comunes que cometemos los españoles, entonces simplemente tened cuidado con esto. I am 20 years old, she's 25 years old,
They are 8 years old. ¿Correcto? ¿Entendido? Perfecto. Además, cuando hablamos de la temperatura, hace frío, hace calor, hace viento, decimos it's cold, it's hot, it's sunny, está soleado. Ese hace calor, hace frío, esa oración impersonal con el verbo hacer que tenemos en español, en inglés la vamos a representar también con el verbo to be en tercera persona. Aparte, si dices, oh, qué frío tengo, no dices I have cold. Otro error común de los españoles, decimos I'm really cold. Oh yeah, I'm really cold. Can you turn the heating on, please? ¿Sí? ¿Entendido? Pasando al siguiente punto, nos pone watch out for this. Cuidado con esto. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y es una información muy importante respecto a los sujetos. Son cosas que seguro que conocemos y que no tenemos problemas. Para por si acaso, en esa esquina de ahí arriba os dejo un vídeo sobre los pronombres sujeto, objeto y adjetivos posesivos, simplemente para que sepáis su orden en la oración y porque ahora vamos a hablar de los sujetos. Entonces creo que puede ser importante. Si todavía no sabes qué es un sujeto, corre y échale un vistazo. Te va a servir de gran ayuda. Los sujetos, aquellos que siempre ponemos en rojo y que aparecen en primera posición de la oración. Ya sabéis que en inglés son muy importantes y siempre tienen que aparecer. Ahora, siempre tenemos problemas también para identificar, por ejemplo, la tercera persona. Cuando decimos he, she o it, lo tenemos muy claro y decimos, sí, claro, tenemos que utilizar el verbo to be en forma de is, claro. Pero si tenemos Michael, Mr. Jones, my father o your brother, si sustituimos todos estos nombres por su pronombre en forma de sujeto correspondiente, siempre será he, con lo cual he is, Michael is, Mr. Jones is, my father is, es decir, todos estos son he, todos estos son él. En el caso de ella, she, tenemos lo mismo, tenemos Lisa, tenemos Mrs. Smith, tenemos Jack's mother, la madre de Jack, tenemos the waitress, la camarera. Todos estos, si los sustituimos por su pronombre personal en forma de sujeto correspondiente, diremos que son she. En el caso de it, es uno de los sujetos que en español no existen. He lo utilizamos para denominar a los chicos. She lo utilizamos para denominar a las chicas. It lo utilizamos para denominar cualquier otro objeto en tercera persona que no es ni masculino ni femenino. En este caso, that horse, ese caballo que hay ahí. En ese caballo es it. No sabemos si es macho o hembra. Bueno, en el caso del caballo siempre es caballo y yegua. Es un animal. Tenemos que utilizar it. En el caso de the table, la mesa y el meso es un objeto. Entonces tenemos que utilizar it. En el caso de my car, mi coche, está claro que es un objeto. Y en el caso de Mike's house, es la casa de Mike. Es un objeto, con lo cual tendremos que decir it. En el caso de we, nosotros, tenemos John and I, John y yo. ¿Quiénes son John y yo? Somos nosotros. My dad and I, mi padre y yo. ¿Quiénes son mi padre y yo? ¿Eres tú? ¿Son él? ¿Son ellos? No, somos nosotros, somos we. Me and my best friend, yo y mi mejor amigo, pues también somos nosotros. En el caso de you, fijaos que you significa tú, pero también significa vosotros, es decir, un sujeto múltiple. Con lo cual, en el caso de tenerlo en segunda persona de plural, significa vosotros y sería you and your parents. Tú y tus padres sois vosotros, Victor and you. Victor y tú sois vosotros. Si sustituimos todo esto por su pronombre personal en forma de sujeto correspondiente, nos daremos cuenta de que es you y por tanto tendremos que utilizar después are. En el caso de they, son ellos y podemos decir George and Gary. Sujeto múltiple, dos personas. En este caso, George y Gary son ellos. Sarah, Bill and their parents. En este caso tenemos un sujeto todavía más múltiple. Tenemos a Sarah, tenemos a Bill y tenemos a sus padres, con lo cual ellos. Y my teachers son ellos también. Considero importante que echemos un vistazo a todo este tema de los sujetos. Es cierto que cuando aprendemos inglés y estamos utilizando am, is, are y cualquier otro verbo, sobre todo para identificar la tercera persona, solemos tener problemas. Entonces, bueno, tened en cuenta todos estos sujetos y seguro que nunca está de más aprender cositas nuevas, con lo cual, bueno, si ya lo sabías, genial, si no lo sabías, eso que te llevas.
Esto ha sido todo en cuanto al verbo to be, esto ha sido todo en cuanto a sus estructuras y sus significados. Thank you for your attention one more time and see you in the next video. Yeah, bye bye.